Mi nombre es Luca y hasta hace 3 días creía que conocía a mi familia. Creía que, después de años de sacrificios silenciosos, de ser el hermano que siempre estaba ahí cuando nadie más lo estaba, finalmente tendría mi momento de felicidad. Mi boda con Elena era en 5 días. 5 malditos días. Era martes por la mañana cuando abrí la aplicación del banco para hacer el último pago al salón de eventos. Mis dedos temblaron sobre la pantalla mientras esperaba que cargara el saldo, 847.23. Eso era todo lo que quedaba en mi cuenta. Los $30,000 que había ahorrado durante 3 años trabajando dobles turnos, vendiendo mi coche, viviendo prácticamente con arroz y frijoles, habían desaparecido. Esto tiene que ser un error, murmuré, refrescando la aplicación una y otra vez como si fuera a cambiar algo. Pero ahí estaba, transferencia realizada el lunes a las 11:47 p.m., destinatario, Isabella Morales Sandoval. Mi hermana, mis manos comenzaron a temblar. Isabella, mi hermana menor, la que siempre había defendido cuando mis padres la regañaban por sus gastos excesivos, la que lloró en mi hombro cuando su novio la dejó el año pasado, la que me había dicho, Luca, eres el mejor hermano del mundo. Ojalá encontrara a alguien como tú. Llamé al banco inmediatamente. La voz robótica me hizo esperar 20 minutos antes de conectarme con una representante. Señor Morales, veo la transacción aquí. Fue autorizada con su token digital a las 11:47 p.m. del lunes. No realizó usted esta transferencia, ¿no? Jamás haría eso. Es mi dinero para mi boda, señor. Necesito que entienda que esta transferencia fue autorizada desde su dispositivo móvil registrado. Necesitamos presentar una denuncia formal y colgué. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentir. O en mis oídos. Isabella tenía mi teléfono el domingo por la noche. Dijo que el suyo se había quedado sin batería y necesitaba llamar a un taxi. Yo, como el idiota confiado que siempre fui, se lo presté sin pensarlo 2 veces. Conduje hasta su departamento como un loco. Ni siquiera toqué la puerta. Tenía la llave de emergencia que me había dado cuando se mudó. La encontré empacando maletas. Isabella, ¿qué carajo hiciste con mi dinero? Se volteó con una expresión que jamás olvidaré. No era culpa, no era arrepentimiento. Era alivio. Como si hubiera estado esperando este momento, Luca. Yo necesitaba el dinero. ¿Qué necesitabas el dinero? Son $30,000. Es para mi boda. Tu boda estúpida, gritó, y por primera vez en mi vida vi su verdadero rostro. Siempre se trata de ti. Luca el perfecto, Luca el responsable, Luca el que se va a casar con la chica bonita. Isa, yo siempre te he ayudado. Cuando papá no te quería dar dinero para la universidad. Yo trabajé extra para pagarte la matrícula. Cuando no tenías para el depósito de este departamento, exacto, me interrumpió, sus ojos brillando con una furia que nunca había visto. ¿Siempre tienes que ser el héroe? ¿Siempre tienes que ser mejor que todos nosotros? ¿Sabes lo que se siente vivir a la sombra de tu hermano perfecto? Las maletas. Las malditas maletas. ¿A dónde vas? Me voy a París. Marco me invitó, y yo merezco ser feliz también. Marco, su exnovio millonario que la había dejado por otra, el mismo por el que había llorado en mi hombro durante meses. Isabella, por favor. Si necesitabas dinero, podrías haberme pedido. Podrías haberme explicado pedirte. ¿Para que me hicieras sentir como una limosna más? No, Luca. Por una vez en mi vida tomé lo que quería sin tener que suplicar al hermano perfecto. La habitación daba vueltas. 3 años de mi vida. 3 años comiendo sobras, usando la misma ropa, rechazando salidas con amigos. Todo para ese momento con Elena. Y mi propia hermana. Devuélveme mi dinero. No puedo. Ya compré los boletos. Ya pagué el hotel. Ya no hay vuelta atrás. Esa noche llamé a Elena. Tuve que decirle que la boda tendría que posponerse. Escucharla llorar al otro lado del teléfono fue como un cuchillo directo al corazón. ¿Cómo que no hay dinero? ¿Qué pasó con nuestros ahorros?
No pude decirle la verdad. No pude destruir también su imagen de mi familia. Solo murmuré algo sobre problemas bancarios y que lo resolveríamos pronto. Pero Elena no. Era tonta. ¿Y lo que pasó después? Bueno, eso es otra historia. ¿Alguna vez confiaste tanto en alguien que te habrías arrancado el corazón para dárselo? Comenta tu historia abajo, porque esto apenas comienza. El miércoles por la mañana, 2 días después de descubrir la traición de Isabella, estaba sentado en mi cocina con una taza de café frío y el teléfono sonando sin parar. Elena había llamado 17 veces. Mis padres, 8. Los proveedores de la boda. Demasiados para contar, pero la llamada que más temía llegó a las 10:43 am. Era mamá. Luca, mi amor. Elena nos llamó llorando. Dice que cancelaste la boda. ¿Qué está pasando? Ahí estaba. El momento en que tendría que decidir si proteger a Isabella o contar la verdad. Después de una vida entera. Siendo el hermano que siempre cubría las metidas de pata de todos, que siempre ponía a la familia primero, que siempre tragaba su dolor para que otros no sufrieran. Mamá. Isabella robó los $30,000 de mi cuenta bancaria. Silencio. Un silencio tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Eso es imposible, Luca. Isabella jamás haría algo así, mamá. Usó mi teléfono para transferir el dinero. Se fue a París con Marco. Ella misma me lo confesó. Pero, ¿por qué haría eso? Debe haber una explicación. Tal vez fue un malentendido. Ahí estaba otra vez. La misma dinámica de siempre. Luca debe estar exagerando. Luca debe estar malinterpretando las cosas. Porque Isabella, la bebé de la familia, jamás podría hacer algo tan terrible. No hay malentendido. Mamá. Me robó y arruinó mi boda. No uses esa palabra tan fea. Luca, Isabella es tu hermana. Colgué. Por primera vez en mi vida, le colgué el teléfono a mi madre. 1 hora después, papá estaba tocando mi puerta. Hijo, necesitamos hablar. Lo dejé pasar. Aunque cada fibra de mi ser quería mantener esa puerta cerrada. Papá se sentó en mi sofá. Ese mismo sofá que había comprado de segunda mano porque todo mi dinero se iba en ayudar a la familia. Tu madre está muy alterada. Dice que acusaste a Isabella de robarte. No la acusé. Papá. Ella lo hizo. Mira, Luca, sé que estás estresado por la boda, pero... No. Grité, y papá se sobresaltó. Nunca había alzado la voz a mis padres. No voy a dejar que minimicen esto. Isabella me robó $30,000. Se fue a París mientras yo tengo que cancelar mi boda. Cálmate, hijo. Seguramente hay una solución. Nosotros podemos prestarte algo de dinero. ¿Cuánto, papá? $1,000? ¿2,000? Ustedes gastaron $0,000 en el viaje de graduación de Isabella el año pasado. Gastaron $8,000 en arreglarle los dientes cuando tenía 20 años. Pero para mi boda. Para el día más importante de mi vida. Papá bajó la mirada. Sabía que tenía razón. Isabella es más joven, Luca. Tú siempre has sido más responsable, más independiente. ¿Sabes qué significa ser más responsable en esta familia, papá? Significa que cuando Isabella necesitaba dinero para su coche, yo trabajé extra para ayudarla y caminé al trabajo durante 6 meses. Significa que cuando ustedes no podían pagar el seguro médico de mamá, yo cancelé mis vacaciones y les di mis ahorros. Significa que he vivido como un monje durante años para ahorrar para mi boda, mientras Isabella viaja por Europa con dinero que aparece mágicamente. Hijo. ¿Nosotros apreciamos todo lo que has hecho? ¿En serio? Lo miré directamente a los ojos. Entonces respóndeme esto. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que se preocuparon por mí y Acenguada sin pedirme algo a cambio? No pudo responder. Esa tarde, Elena llegó a mi departamento. Había estado evitando verla porque sabía que sería la conversación más difícil de mi vida. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Luca, necesito que me digas la verdad. ¿Qué pasó realmente con el dinero? Solo conté todo.
cada detalle. Vi cómo su expresión cambiaba de tristeza a incredulidad. De incredulidad a furia. Tu hermana nos robó el dinero de nuestra boda. Elena, yo voy a solucionarlo. Voy a recuperar ese dinero. Vamos a tener nuestra boda. ¿Cuándo, Luca? ¿En 6 meses? ¿En 1 año? Ya cancelamos todo. Ya les dijimos a todos nuestros invitados. Ya se quebró. Ya no puedo más. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez tu familia tenía razón sobre mí. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quieres decir con eso? Tu mamá siempre pensó que no era suficiente para ti. Tu papá siempre me veía como si fuera una carga. ¿Y tu hermana? Sí. Río amargamente. Tu hermana me dijo una vez que las novias como yo solo estaban con hombres como tú por el dinero. Elena, eso no es. ¿Sabes qué es lo más triste, Luca? Que ni siquiera puedo odiarte por esto. Porque sé que tú también eres víctima de tu propia familia. Su quitó el anillo de compromiso y lo puso sobre la mesa de centro. Elena. Por favor, necesito tiempo. Necesito pensar. ¿Y tú? Tú necesitas decidir si finalmente vas a poner límites o si vas a seguir siendo el hijo perfecto que se sacrifica por una familia que ni siquiera lo respeta. Después de que se fue, me quedé mirando ese anillo durante horas. 3 años de ahorros. Una vida entera de sacrificios. Y al final perdí todo, el dinero, la boda. Y posiblemente al amor de mi vida. Pero lo que pasó al día siguiente. Eso cambió todo para siempre. ¿Alguna vez te han hecho elegir entre tu familia y tu propia felicidad? La historia de Luca está a punto de dar un giro que nadie esperaba. El jueves por la mañana desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Elena tenía razón. Había llegado el momento de ponerle fin a décadas de ser el hermano bueno que siempre pagaba los platos rotos de todos los demás. Pero, antes de actuar, me quedé unos minutos mirando el techo de mi habitación. Recordando cada vez que había tragado mi orgullo por esta familia. Recordando la vez que Isabella chocó el coche de papá a los 17 años y yo dije, ¿qué había sido yo para que no la castigaran? Recordando cuando falsifiqué mi edad en los documentos del trabajo de verano para poder darle dinero extra a mamá cuando papá estaba desempleado. Recordando todas las navidades en las que yo compraba regalos para todos y recibía una tarjeta de gracias, hijo de vuelta. 32 años de mi vida siendo el hijo perfecto. 32 años esperando que alguien, alguna vez, me pusiera a mí primero. Llamé a mi trabajo y pedí el día libre. Luego conduje hasta la casa de mis padres. Era hora de tener una conversación que había evitado toda mi vida. Los encontré en la cocina, desayunando como si nada hubiera pasado. Como si su hijo no hubiera perdido los ahorros de 3 años y su compromiso en los últimos 2 días. Luca. Qué bueno que vienes, dijo mamá sin levantar la vista del periódico. Hablamos con Isabella anoche. Dice que está dispuesta a devolverte el dinero, gradualmente. Gradualmente, sí, mi amor. Tal vez $500 al mes. En 5 años tendrías todo de vuelta. Papá asintió. Como si fuera la solución más lógica del mundo. Te es lo justo, hijo. Isabella está empezando su vida. No puede devolverte todo de una vez. Me senté a la mesa y los miré. Realmente miré a mis padres por primera vez en décadas. Papá evitaba mi mirada, concentrado en su café. Mamá seguía leyendo el periódico como si estuviéramos discutiendo el clima. ¿Saben qué? Tienen razón. Isabella es joven, Isabella necesita vivir su vida, Isabella merece ser feliz. Mamá sonrió, aliviada. Sabía que lo entenderías. Mi amor, siempre has sido tan comprensivo. Pero hay algo que necesito decirles. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de mi banco. Con dedos firmes cancelé la transferencia automática de $800 que había programado para pagarles la hipoteca de su casa cada mes. La transferencia que había estado haciendo durante los últimos 4 años sin que jamás me lo pidieran.
simplemente porque sabía que papá había perdido su trabajo y no querían pedirme ayuda. También cancelé la transferencia de $200 mensuales para el seguro médico de mamá. Y los $150 que les mandaba para gastos extra cada mes. ¿Qué estás haciendo?, preguntó papá, finalmente levantando la vista. Estoy siendo comprensivo, respondí con una sonrisa. Como Isabella necesita pagar gradualmente, yo también necesito ajustar mis gastos gradualmente. La cara de mamá se descompuso cuando entendió lo que había hecho. Luca, no puedes hacer eso. Nosotros dependemos de esa ayuda. Ahora sí necesitan mi ayuda. Qué curioso. Porque cuando Isabella la necesitaba, era mejor que se la robara antes que pedírmela. Eso es diferente. ¿Diferente cómo? Mamá, porque ustedes son mis padres y por eso tienen derecho a mi dinero, pero yo no tengo derecho a que respeten mis ahorros. Papá se levantó de la mesa, visiblemente alterado, dijo: No seas irracional. Nosotros somos tus padres. Isabella es tu hermana. La familia se ayuda. ¿La familia se ayuda? Me reí amargamente. Papá, ¿sabes cuánto dinero les he dado a ustedes en los últimos 10 años? 73,000. $73,000 que jamás me pidieron que les prestara. Que jamás hablamos de devolver, que simplemente daba porque la familia se ayuda. Nosotros nunca te pedimos ese dinero de exacto, grité, y ambos se sobresaltaron. Nunca me lo pidieron. Porque sabían que yo siempre iba a estar ahí, como el estúpido confiable que paga todas las cuentas. Pero cuando se trata de mis necesidades, de mis sueños, de mi maldita boda, entonces Isabella necesita vivir su vida. Me levanté de la mesa. Había más cosas que hacer de espera. Hijo, papá se veía pánico. Podemos hablar de esto, claro. ¿Qué podemos hablar? Cuando Isabella devuelva los $30,000 completos, podemos hablar de muchas cosas. Luca, por favor. Mamá comenzó a llorar. No puedes abandonar a tu familia así. Yo no estoy abandonando a nadie. Mamá, ustedes me abandonaron a mí hace años. Solo que estaba tan ocupado siendo el hijo perfecto que no me di cuenta. Salí de esa casa sintiendo algo que no había experimentado jamás: libertad. Pero la libertad vino con una avalancha de emociones que no esperaba. Manejé hasta un parque cercano y por primera vez en décadas lloré. Lloré por el niño de 8 años que trabajó vendiendo dulces en la escuela para comprarle un regalo de cumpleaños a Isabella. Lloré por el adolescente que renunció a la universidad de sus sueños porque papá había perdido el trabajo y alguien tenía que ayudar en casa. Lloré por el joven de 20 y tantos que se saltó comidas para que Isabella pudiera tener dinero para salir con sus amigas. Lloré por todos los años perdidos siendo útil en lugar de ser amado. Mi siguiente parada fue la oficina de un abogado. Demandé a Isabella por robo y fraude. Sí, era mi hermana, pero también era una ladrona. Y los ladrones enfrentan consecuencias. El abogado, un hombre mayor llamado Sinyel Mendoza, me miró con comprensión cuando le conté toda la historia. ¿Sabe qué, joven? Vio muchos casos como el suyo. Familias que confunden amor con abuso financiero. Hijos que confunden lealtad con ser pisoteados. Tengo posibilidades de recuperar el dinero, más que posibilidades. Tengo certeza. Pero, déjeme advertirle algo, su familia va a hacer todo lo posible para que usted se sienta culpable. Van a decir que está destruyendo la familia, que es egoísta, que está siendo cruel. ¿Está preparado para eso? Llevo preparándome para esto toda mi vida sin saberlo. Después fui al banco y presenté la denuncia formal. El gerente me explicó que, aunque la transferencia había sido autorizada desde mi teléfono, el hecho de que Isabella hubiera usado mi dispositivo sin permiso constituía fraude. Tardaría tiempo. Pero había buenas posibilidades de recuperar el dinero. También abrí una cuenta nueva. Una cuenta donde solo yo tendría acceso. Una cuenta que representaba mi nueva vida. Esa tarde, mi teléfono no paró de sonar. Mamá, papá, tíos, primos, todos llamando para decirme que estaba destruyendo a la familia.
La tía Carmen, la hermana de mamá, fue la más directa. Luca, ¿cómo puedes demandar a tu propia hermana? Ella es tu sangre, y mi sangre me da derecho a robarme. Interesante filosofía, tía. Pero es tu hermana menor. Siempre la has protegido. Exactamente. Y mira cómo me paga. El tío Roberto fue más agresivo. Eres un malagradecido, Luca. Después de todo lo que tus padres hicieron por ti. ¿Cómo que, tío? ¿Cómo dejar que trabajara desde los 14 años para ayudar con los gastos de la casa? ¿Cómo permitir que Isabella me tratara como su cajero personal? ¿Cómo no aparecer nunca en ningún momento importante de mi vida porque siempre había una crisis de Isabella que era más importante? Ninguno tuvo respuesta para eso. A las 6 p.m. recibí la llamada que había estado esperando. Isabella, llorando desde París. Luca, por favor, retira la demanda. Por favor, hermano, estoy asustada. ¿Ahora me dices hermano? Hace 3 días me dijiste que era un estorbo en tu vida. Yo no quise decir eso. Estaba enojada, ¿no? Isabella, por primera vez en tu vida dijiste la verdad. ¿Y sabes qué? Me liberaste. ¿De qué hablas? Me liberaste de la culpa. Durante años me sentí mal por ser exitoso cuando tú luchabas. Me sentí mal por tener estabilidad cuando tú vivías de drama en drama. Pero ahora entiendo que nunca se trató de que tú necesitaras ayuda, se trataba de que tú querías todo sin trabajar por. Nada de eso no es cierto. Isabella, ¿sabes cuántas veces me han dicho gracias en esta familia? ¿Cuántas veces alguien se ha preocupado por mí sin querer algo a cambio? Silencio. Isabella, ¿sabes cuántas veces he mentido por ti? ¿Cuántas veces he cubierto tus errores? ¿Cuántas veces he dejado que mamá y papá piensen que yo soy el problema cuando tú eras la que causaba drama? Luca, ¿recuerdas cuando reprobaste el semestre en la universidad porque te la pasabas de fiesta? ¿Quién le dijo a papá que había sido por un profesor injusto? ¿Recuerdas cuando chocaste borracha y dejaste a la otra persona herida? ¿Quién pagó el arreglo de su coche y los gastos médicos para que no presentaran cargos? Yo. ¿Recuerdas cuando le dijiste a mamá que yo era celoso de tu éxito cuando conseguiste ese trabajo que duró 3 semanas? ¿Sabes cuánto me dolió que me viera como el hermano tóxico cuando yo era el que te había conseguido esa entrevista, Luca? Por favor, esta vez no. Esta vez vas a enfrentar las consecuencias de tus actos. Pero soy tu hermana Cuna. Hermana no le roba a su hermano el dinero de su boda. Una hermana no le dice que es un estorbo. Una hermana no pasa años aprovechándose de alguien y luego actúa como víctima cuando las cosas se ponen difíciles. Colgué de esa noche, no pude dormir. No por arrepentimiento, sino por una mezcla extraña de dolor y alivio. Era como si hubiera estado cargando una mochila de piedras durante décadas y finalmente me la hubiera quitado. 3 días después. Recibí una visita inesperada. Elena estaba en mi puerta con 2 tazas de café. ¿Podemos hablar? La dejé pasar. Nos sentamos en mi sofá, el mismo sofá donde había llorado cuando ella se quitó el anillo. Escuché lo que pasó con tu familia. ¿Quién te lo dijo? Tu mamá me llamó. Quería que yo te hiciera entrar en razón. Me reí amargamente. ¿Y qué le dijiste? Le dije que, por primera vez en el tiempo que te conozco, estás actuando como alguien que se respeta a sí mismo. No esperaba esa respuesta, Elena. Sacó un cheque certificado por $30,000. ¿También vine a decirte algo más? Su levantó del sofá y se acercó a mí. Tienes razón. En todo. He sido una hermana terrible. He sido egoísta. Aprovechada y cruel contigo. Y lo peor de todo es que sabía que eras la única persona en el mundo que siempre iba a estar ahí para mí. Y usé eso contra ti. La habitación estaba completamente silenciosa. Marco me dejó otra vez, en París. Cuando se acabó el dinero, se acabó su interés. Y mientras estaba sola en ese hotel, llorando, lo único que podía pensar era en ti. En cómo siempre me secaste las lágrimas cuando otros hombres me lastimaron. En cómo siempre me defendiste cuando papá y mamá se enojaban conmigo.
en cómo trabajaste extra para pagármela. Universidad, las lágrimas corrían por su rostro. Me di cuenta de que había destruido la relación más importante de mi vida por dinero. Por dinero que ni siquiera necesitaba, solo quería. Miré alrededor de la habitación. Todos me observaban. Esperando mi reacción, Isabella, dije finalmente, acepto tu disculpa. Y acepto el dinero. Un suspiro de alivio colectivo llenó la habitación. Pero eso no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. El silencio regresó. Durante 32 años he sido el hijo y hermano que siempre dice que sí. El que siempre perdona. El que siempre olvida. El que siempre pone a todos antes que a sí mismo. Esa persona ya no existe. Miré a mis padres. Mamá, papá, los amo. Pero no voy a seguir siendo su plan de respaldo financiero. No voy a seguir siendo el hijo que resuelve todos los problemas sin que nadie se preocupe por los míos. Miré a Isabella, tú eres mi hermana y siempre lo serás, pero nuestra relación va a ser diferente, va a ser entre iguales. No, más lágrimas para manipularme, no más dramas para conseguir lo que quieres, no más usar mi amor contra mí. ¿Esto significa que ya no somos familia?, preguntó mamá con voz quebrada. Significa que vamos a ser una familia real. Una donde todos nos respetamos. Una donde todos damos y recibimos. Una donde no hay un solo miembro que siempre sacrifica todo por los demás. Tomé el cheque de las manos de Isabella. Gracias por devolver el dinero. Ahora todos podemos empezar de nuevo. Pero aquí viene la parte que nadie esperaba. Cuando finalmente tuve los $30,000 de vuelta. No los usé para una nueva boda. Elena y yo habíamos hablado durante esas semanas de separación. Decidimos que, si algún día nos casáramos, sería porque ambos habíamos crecido lo suficiente para construir una vida juntos. No por la presión de una fecha en el calendario. En cambio, usé ese dinero para algo más importante, invertí en mí mismo. Abrí mi propio negocio de consultoría financiera especializado en ayudar a personas que, como yo, habían sido víctimas de abuso financiero familiar. Me mudé a un departamento mejor. Comencé terapia para entender por qué había permitido que mi familia me pisoteara durante tanto tiempo. La terapia fue reveladora. Mi psicóloga, Ladrar Hernández, me ayudó a entender que había confundido ser necesario con ser amado. Luca, me dijo en una sesión, usted creció creyendo que su valor como persona dependía de cuánto podía dar a otros, pero el amor real no tiene precio. El amor real no se compra con sacrificios. Han pasado 6 meses desde entonces. Mi negocio está prosperando. Ayudo a otras personas a poner límites financieros saludables con sus familias. Es increíble cuántas historias similares a la mía escucho cada día. Papá tuvo que vender su coche de lujo y buscar trabajo de medio tiempo para cubrir los gastos que yo había estado pagando. Al principio estaba resentido, pero eventualmente me dijo, hijo, no me di cuenta de cuánta presión habíamos puesto sobre ti. No era justo. Mamá fue la que más luchó con el cambio. Pero finalmente entendió que tratar a un hijo como cajero automático no es amor, es abuso. Ahora me llama para preguntarme cómo estoy, no para pedirme dinero, y yo finalmente aprendí la diferencia entre ser amado y ser útil. La semana pasada, Elena me llamó. Quería que habláramos sobre intentarlo de nuevo, pero esta vez como iguales. No como víctimas de las expectativas de otros. Le dije que sí, pero también le dije algo más, si mi familia vuelve a faltarnos el respeto a nosotros o a nuestra relación. No habrá segundas oportunidades. ¿Y si lo hacen?, me preguntó. Entonces sabremos que elegimos bien en poner nuestra nueva familia primero, a veces para sanar. Hay que cerrar puertas aunque te duela, y cuando lo haces, prepárate para todas las llamadas perdidas que llegarán. Después, ¿alguna vez sentiste que diste todo, y aún así te trataron como un estorbo? Comenta tu historia abajo, suscríbete y comparte este video con alguien que necesita escucharlo. A veces
La familia que eliges es más importante que la familia que